Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey. Hoy es viernes 14 de octubre de 2022 y este es el informe semanal de los mercados. Bueno, tuvimos una semana movidita, sobre todo jueves y viernes. Como vemos, tuvimos el jueves, o sea, ayer fue uno de los días más volátiles de la historia de Wall Street. En estos contextos yo me pregunto, esa gente que hace trading intradiario, que compran y venden en el día, o sea, cuando hablamos acá del azar, de cómo se mueven los mercados diariamente y que es mucho fruto más del azar y de expectativas cambiantes y de sentimiento inversor que de fundamento. Bueno, esta semana eso se vio muy plasmado, porque si medimos un poco vemos que obviamente esto responde a la salida del dato de inflación. Como vino peor a lo esperado, vemos que el Standard & Poor's arrancó más o menos, si lo tomamos acá, más o menos 1,70 más o menos abajo del cierre del miércoles, pero dentro de la misma rueda, y fíjense que había llegado incluso más abajo, había llegado a los 3.500 puntos, dentro de la misma rueda abre acá y hace un más 4, más 4,3 más o menos, de tal manera que como había arrancado más abajo, el índice terminó 2 y pico arriba y hoy bajó otro 2 y pico, terminando más o menos donde había terminado el miércoles. O sea, estamos en el mismo nivel del miércoles, pero con una montaña rusa de subidas y bajadas en 2 días tremenda, o sea, tremenda, ligada, bueno, a lo normal en los finales de mercados bajistas, ese sentimiento inversor que se torna muy negativo, pero empiezan a aflorar expectativas y empieza a haber ya una mayor contextos de mucha volatilidad, donde vemos que al mercado le cuesta caer, pero también por supuesto le cuesta remontar. O sea, estamos ahí en un momento de definición. Y esta semana obviamente tuvimos el dato más importante de cada mes, que es el dato de inflación, es al que más le prestan atención los inversores, porque sabemos, como ya hemos dicho varias veces, que este mercado bajista que estamos viendo tiene mucho más de sentimiento inversor que de fundamentos, porque si miramos un poco la destrucción de las ganancias de las compañías, la verdad que incluso en términos reales, o sea, ajustado por inflación, las ganancias del índice no están tan mal como marcan los precios. Está bien, uno puede decir, efectivamente el mercado se adelanta, el mercado está descontando bajas mayores que van a venir por un deterioro mayor a los fundamentos, pero claro, hemos visto en informes anteriores que aquellos ítems que fomentaron la alta inflación de este año ya han venido bajando durante meses y que obviamente como eso estamos viendo ahí los mercados financieros, como fueron bajando los precios de los commodities, por ejemplo, eso tarda un poco en trasladarse a la economía real porque las empresas, digamos, todo lo que serán los agentes, las empresas que están que utilizan normalmente el mercado de futuros o que necesitan, por ejemplo, algún commodity para su producción, suele comprar ese tipo de commodities y quienes los venden hacen lo mismo a través del mercado de futuros, con lo cual eso les da como una mayor estabilidad del precio y tanto cuando sube como cuando baja, bueno, o sea, hay momentos de rezago entre que una baja de un commodity en el mercado de futuros termina efectivamente trasladándose a la economía real, que es lo que deberíamos empezar a ver. Aunque si miramos un poco el dato desglosado, vemos acá el informe que saca el Bureau of Labor Statistics de septiembre, donde la inflación subió 0,4%, subió más de lo esperado, por eso el mercado pensó, mejor dicho, los inversores pensaron que ayer iba a haber una baja bastante grande y bueno, no fue así, el mercado usualmente castiga los consensos. Lo que vemos acá es que el índice general de inflación continúa bajando, pero el core, la inflación núcleo, empezó a acelerarse durante los últimos 2 meses. No mucho, pero empezó a acelerarse, cosa que venía a contratendencia porque venía efectivamente bajando. Lo que vemos acá es que los principales componentes fueron estos dos. Fueron los servicios de transporte, que suelen ser tickets aéreos, o sea, más relacionados al costo del transporte, y los servicios médicos. Estamos hablando ya acá de servicios, que eso es lo que por ahí a veces puede preocupar, porque los precios de la comida y la energía, como ya veíamos, es algo bastante volátil y viene a la baja. Entonces el temor era que si la inflación se daba en el sector servicios, porque todavía quedaba por recuperarse un poco la oferta luego de las reaperturas del COVID, como se suele decir, bueno, eso ya es
parte de la inflación núcleo, y si hay inflación remanente ahí que todavía falta para trasladarse, lo que se asume es que, bueno, esto implica que la inflación núcleo va a seguir alta durante más tiempo y por lo tanto la inflación va a tardar más en bajar, y ya sabemos que lo que nos importa no es tanto la inflación, sino lo que la Fed hace para tratar de combatir la inflación. Entonces, este mercado bajista que estamos viendo responde principalmente a ese miedo que tiene el mercado por la política de tasas de la Fed y a que la Fed la suba mucho más de lo que ya la ha subido. Hoy tenemos en la tasa del bono a 10 años en el 4%. Hacía muchos años que la tasa del bono a 10 años estaba en un 4%, pero con una inflación arriba del 8%, el mercado teme que la Fed efectivamente intente seguir subiendo las tasas de interés, llevándola al 5 o 6% para tratar de ponerla positiva en términos reales, y eso sí, por supuesto que provocaría un mayor deterioro en los fundamentos de las empresas, pero principalmente un mayor deterioro en el crédito, en el mercado de crédito bancario, y eso es lo que efectivamente induciría a una fuerte recesión, que es a lo que más teme el mercado, porque eso sí ya se propagaría a diferentes industrias y afectaría a todo el mercado en su conjunto. Pero lo cierto es que el mercado lo tomó bastante bien, hoy otra vez vino a la baja, así que estos son los momentos donde uno dice, bueno, me tengo que abstraer de ese ruido, me tengo que abstraer del ruido, tengo que mirar valuaciones, tengo que mirar empresas, tengo que mirar expectativas, pero tengo que abstraerme un poco del ruido diario de los mercados, porque no me hace nada bien, no le hace nada bien a mis inversiones, no le hace nada bien a mi portafolio, a mi toma de decisiones, y no hay un solo paper académico, no hay una sola investigación académica que haya demostrado que mirar el mercado todos los días y operar en el mercado todos los días nos permita tener más rentabilidad que comprando el índice Standard & Poor's y sosteniéndolo 2, 3, 4, 5 años o más. Así que mejor dicho, mantengámonos focalizados en aquello que realmente nos da resultados, a pesar de que a veces parezca que estamos perdiendo el control de nuestro portafolio cuando nos mantenemos pasivos en un año bajista como esto, o no sé, aprovechamos algunas bajas para comprar y vemos que el mercado sigue cayendo. O sea, no sintamos la tentación de querer operar en el mercado todos los días o querer adivinar qué es lo que va a hacer el mercado a corto plazo, porque para muestra nos bastan estos 2 días. O sea, imagínense querer predecir el mercado a corto plazo. O sea, si yo le preguntaba a alguien qué crees que va a pasar con el mercado hoy, en la mañana del jueves, apenas que abra el mercado, todo el mundo me iba a decir que el mercado iba a caer fuerte porque el dato de inflación se esperaba 0,2 y vino 0,4. Efectivamente, el Standard & Poor's arrancó abajo y terminó más de 2 y pico arriba. ¿Por qué? Bueno, habrá diferentes razones. ¿Y por qué razón hoy volvió a bajar el mercado? Bueno, la tasa del bono a 10 años volvió al 4%, puede haber muchas explicaciones, pero lo que importa es que estar atento a esas cosas no nos va a hacer mejores como inversores, no va a lograr que nosotros tengamos portafolios que rindan más que el índice. Lo que va a hacer que nuestro portafolio tenga rendimientos superiores a los del índice es hacer aquello que una minoría del mercado hace. Y esto es analizar empresas, analizar cualitativamente las empresas, analizarlas cuantitativamente también, y buscar aquellos momentos donde las valuaciones están más deprimidas por culpa del sentimiento inversor, para ahí aprovechar y comprar esas empresas que sabemos que son de buena calidad y que tienen buenas expectativas, en momentos donde el sentimiento inversor las ha llevado a cotizar a valuaciones injustamente bajas. Dicho esto, voy a decir una obviedad, pero es evidente que no estamos en un contexto de mercado donde lo que importen sean las valuaciones de las compañías. O sea, hace rato que venimos en un contexto donde lo que importa no es tanto los fundamentos de las empresas, sino que el mercado se mueve por
bueno, como decíamos, ¿no? Por expectativas, por miedo inversor a lo que hará la Fed, por el deterioro que puede provocar la Fed en la economía de Estados Unidos si aumenta las tasas de interés por, no sé, al 6-7%, que ya vimos en informes anteriores que no lo puede hacer porque Estados Unidos tiene 120% de deuda sobre el PBI, y si llega a hacer eso le generaría un gran problema de insolvencia al gobierno, pero ese miedo está, o sea, es un contexto típico de finales de mercados bajistas y en el que impera mucho el sesgo de continuidad. O sea, si estábamos en enero de este año y nos preguntaban para dónde se va a mover el mercado, es probable que dijéramos que, como yo decía en aquel momento, que si van a ver los videos yo efectivamente decía eso, que esto era una toma de ganancias que eventualmente iba a terminar en un mes, 2 meses, 3 meses a lo sumo, y que después íbamos a retomar la suba. Y claro, lo que pasaba era que ahí veníamos de un gran trimestre, un gran año 2021, donde el mercado subió mucho, sobre todo las empresas en crecimiento, y el sesgo de continuidad se hace como, digamos, bastante obvio que ocurre en esos contextos. Y en este contexto exactamente lo mismo, pero incluso potenciado, porque ya sabemos que el sentimiento inversor bajista es mucho más potente que el sentimiento alcista. O sea, si tomamos los momentos de mercado donde han habido euforias y pánicos, no hay ninguna duda que los momentos de pánico fueron mucho más intensos y mucho más recurrentes que momentos de euforia en los mercados, que el último que recordamos fue la burbuja de las .com en 1999, principios de los años 2000. En vez, si tenemos que ver momentos de pánico en el mercado, bueno, ya tenemos el COVID, tenemos este año donde también hay muchísimo pesimismo, la crisis financiera del 2008, y hemos visto algunos momentos de mucho sentimiento inversor negativo, como por ejemplo el último trimestre de 2018 también. Entonces, en este contexto lo que impera también es ese sesgo de continuidad, de creer que el futuro va a ser una mera continuación del presente, y por lo tanto hay personas que lo único que ven es que el mercado va a seguir cayendo. Hay personas que incluso hablan de que que esta década va a ser una década perdida. O sea, por Dios, es imposible saber qué va a pasar a lo largo de los próximos 10 años. Como yo les digo en los informes, las acciones, cuando uno ve los precios de las acciones, a lo sumo pueden descontar 1 año y medio, 2 años a futuro. ¿Quién sabe lo que va a pasar dentro de 3 años? Bueno, hay gente, si ustedes buscan Lost Decade, se lo buscan en inglés, hay artículos de gente que ya está hablando de que esta década va a ser una década perdida para los mercados de bajo rendimiento. O sea, ridículo, nadie puede saber qué puede llegar a pasar, pero ese sesgo de continuidad nos afecta. Y de hecho, si vamos al año 2009, seguramente vamos a encontrar en el archivo varios artículos de personas que decían que la próxima década iba a ser una década mala, de bajo rendimiento. Tuvimos una de las mejores décadas de rendimientos en Wall Street, pero bueno, eso es producto no de nuestra racionalidad, sino de los sesgos que afectan a nuestro cerebro. Y bueno, estamos en un contexto de mucho pesimismo, donde, bueno, estamos viendo que empezaron a aparecer malos datos, como puede ser el dato de inflación, que ya no son tan mal tomados por el mercado, pero aún así estamos en contextos de mucha volatilidad. Pero justamente las valuaciones no es lo que más impera en este contexto. Si yo agarro cualquiera de las empresas de las que solemos hablar en estos informes, empresas en crecimiento, y le hago una evaluación, es muy difícil que no encuentre que la empresa está barata si asumimos que durante 2023 la inflación de Estados Unidos va a volver más o menos a un 4% o incluso un poco más abajo, y que la economía de Estados Unidos va a crecer. Y no es tan descabellado pensar eso, porque encontré este cuadro muy interesante, que estaba desactualizado porque el último dato es el de agosto, pero que mostraba con los datos de inflación y hacía una proyección acerca de si el dato de inflación se mueve bajando 0,1, manteniéndose igual, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 positivo, ¿cuánto tardaría la inflación interanual en converger a valores, por ejemplo, por debajo del 4%? Y está bien, en este caso se dio el peor escenario, se dio el 0,4, con lo cual recién llegaríamos a un 4%, o sea, esto quiere decir, si la inflación mensual de Estados Unidos se moviera al 0,4% mensual de aquí en adelante, como ocurrió en este mes, tardaríamos hasta junio de 2023 en llegar a una inflación del 4%. Pero fíjense que si la inflación se desacelera
y tenemos meses con inflación más baja en Estados Unidos, rápidamente, marzo, abril, ya convergería la inflación interanual de Estados Unidos a un 4%, que ya son valores mucho más manejables y mucho mejor vistos por el mercado, y la tasa de la Fed, que en teoría va a estar en el 4%, para diciembre de este año, ya estaría positiva en términos reales. Entonces, pensar en un contexto en el cual febrero, marzo, abril del año que viene la inflación ya estaría interanual en un 4% y la tasa de los bonos del tesoro más o menos como está ahora la tasa del bono a 10 años en 4%, no es algo descabellado. Entonces, si yo asumo ese escenario y lo aplico a valuaciones de las empresas de las que solemos hablar, es claro que todas me marcan que estarían muy baratas. Pero obviamente no es eso lo que impera en este momento. En este momento, si yo me tengo que preguntar, entonces, bueno, a ver, pero si más o menos, si sabemos eso, ¿por qué es que el mercado sigue bajando? ¿Por qué es que no vemos el final del mercado bajista? Bueno, porque justamente es un mercado bajista que no depende tanto de las valuaciones de las empresas. Si miramos los mercados bajistas anteriores, siempre ha ocurrido en algunos mercados más que otros, porque por ejemplo la crisis financiera de 2008 fue un mercado bajista muy fuerte y por lo tanto las valuaciones bajas se mantuvieron durante varios meses, pero porque había pánico en el mercado de que se cayera todo el sistema financiero mundial, que no es poca cosa. Entonces, si uno se pregunta, bueno, pero entonces, ¿por qué sigue cayendo el mercado con lo baja que están las valuaciones de las compañías? Bueno, porque no se está moviendo en base a eso. Se mueve en base a expectativas, se mueve en base a sentimiento inversor, al miedo que el mercado tiene a lo que va a hacer la Fed, y lo único que puede ver hacia adelante es una Fed subiendo las tasas de interés, una inflación que como vemos sigue bastante vigente. Entonces el mercado como que ese sentimiento inversor donde ya ve más una oportunidad que una crisis todavía no se materializa. Por ahora lo que impera más es el miedo que la búsqueda de oportunidades. O sea, lo que vemos ahora en los inversores no es tanto lo que podríamos llamar la codicia por los buenos rendimientos y por lo baja que están las valuaciones, sino más bien el miedo porque se esperan, se avisoran bajas mayores porque creen que la Fed podría llegar a quedarse corta y que va a terminar subiendo más la tasa y que eso provocaría bajas adicionales en las acciones. La pregunta entonces que debemos hacernos es, bueno, ¿cómo podemos medir el estado de las expectativas del mercado con respecto a una empresa en general o con respecto a todo el mercado en su conjunto, como puede ser el Standard & Poor's? Y me guste o no me guste, tengo que decir que el mejor indicador que evalúa expectativa es el Price Earning, como ya lo vimos en informes anteriores con el libro de evaluación de McKinsey, donde nos mostraba por qué razones, si miramos el Price Earning con las ganancias pasadas, que vendría a ser cómo evoluciona el precio si la empresa se mantuviera constante, se mantuviera en un estado estable, eso nos marca cómo están evolucionando, si favorable o desfavorablemente, las expectativas del mercado con respecto a los resultados futuros que puede tener una empresa, una compañía. Y si lo hacemos para el índice, bueno, estamos hablando de la expectativa que tiene el mercado con respecto al desempeño futuro del mercado en su conjunto. Entonces, antes de pasar a analizar esto un poco más en profundidad, vuelvo a aclarar, porque siempre que hablo de Price Earning vale la pena recordar que este ratio solo sirve para evaluar expectativas del mercado y nunca sirve para calcular el valor de una empresa. A ver, repitan conmigo, si no hay un flujo de fondos descontado, no es una evaluación. Si no hay un flujo de fondos descontados, no hice una evaluación. Para evaluar una empresa, tengo que analizar sus negocios, su industria, su situación financiera, su equipo directivo, y luego toda esa parte cualitativa la tengo que transformar en números que van a un Excel que contiene un flujo de fondo descontado, y así calculo el valor de una compañía y veo si está por encima o por debajo del precio que tiene en el mercado. Así que si alguien me dice que una empresa está barata porque tiene un PER bajo, un Price Earning bajo, hay dos alternativas: o está equivocado o me está mintiendo, porque, a ver, lo dice el propio ratio. Este ratio no tiene el valor de la empresa, es Price Earning. Price es precio, o sea, lo que mira este ratio es
precio, no value, no es el value earnings, es el price earnings. Así que, por favor, no confundan precio con valor, que ya bastante problemas solemos tener cuando confundimos precio por valor. Como decía alguien que no recuerdo, no sé si no era Peter Lynch, precio es lo que pagás y valor es lo que recibís. Así que, por favor, este ratio solo sirve para evaluar expectativas de mercado. Y el valor de la compañía se hace a través de los métodos que siempre venimos explicando, la parte cualitativa y después la parte cuantitativa. Dicho esto, vamos a ver la guía de JP Morgan que ha salido el 30 de septiembre. Ya saben que cada trimestre, cada fin de trimestre, JP Morgan larga su guía de los mercados donde está toda la información que solemos mirar acá. Una de las cosas que muestra es esto, que es el price earning, pero este es el forward. Voy a buscar el otro, que es este que está acá, que es el que toma las ganancias pasadas para ver cómo está, esto sería al 30 de septiembre, como dice ahí, cómo está el price earning del Standard & Poor's en relación a sus promedios históricos. Y volvemos a lo mismo, ya lo he dicho varias veces, o sea, comparar contra el promedio histórico, o sea, ustedes piensen que comparar el Standard & Poor's contra su pasado es comparar dos cosas totalmente diferentes. O sea, ¿qué tiene que ver? Fíjense esto, acá en 2000, 2001, ¿qué tiene que ver el Standard & Poor's, la composición del Standard & Poor's hoy con respecto a la composición que tenía en el 2000, 2001? O sea, muy poco tiene, muy poco. Sí, obviamente Apple existía en aquel momento, Amazon existía en aquel momento, pero Facebook ni siquiera estaba pensada porque surgió en 2004, etcétera, etcétera, ¿no? Y ni que hablar de Google, y Microsoft era una empresa que acá estaba en ebullición y acá era un zombie y acá revivió, entonces pasaron muchas cosas en el medio. Entonces, es totalmente inconsistente comparar el price earning con respecto a su pasado. Pero ¿qué es lo que pasa? La gente lo hace. Y el mercado lo hace y los analistas lo hacen. Entonces, te guste o no te guste, o sea, sepas que tiene un montón de falencias y de inconsistencia, hay que mirarlo, porque ahora vamos a ver que todo el mercado lo mira y por lo tanto hay gente, y gente de mucho dinero y fondos de inversión que toman decisiones en base a esto. Entonces, tenemos que tenerlo en cuenta para de esa manera nosotros también utilizar eso en nuestro favor y no ser víctima del comportamiento en manada de personas que utilizan un ratio que por más que tenga 10.000 falencias, lo usan igual y toman decisiones en base a eso porque mueven los mercados y generan una retroalimentación del sentimiento inversor que termina afectando, nos guste o no, el valor de nuestro portafolio. ¿Qué nos dice el valor de este ratio al 30 de septiembre? Bueno, que a fin de septiembre, el price earning del Standard & Poor's, la media del price earning del Standard & Poor's era de 14,5, que era inferior a su promedio de los últimos 25 años. O sea, comparando peras con manzanas, o sea, comparando el índice actual contra el promedio de los últimos 25 años, nos dice que aquellas personas que le prestan atención a esto para saber si comprar o vender, y aquellas personas que justificaban que el mercado tiene que caer más a partir de ahora porque todo sigue muy caro y entonces falta todavía la parte de la claudicación, como ya decíamos. Bueno, no pueden utilizar el argumento de que el PER del Standard & Poor's es alto porque efectivamente no es así. Y volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, a pesar de que esto sea totalmente inconsistente, hay gente que le presta atención y hay gente que toma decisiones de si comprar o si el mercado, bueno, capaz que ahora el mercado ya no está tan caro, deben decir algunos, todo porque ven que el price earning del Standard & Poor's ha vuelto por debajo de sus promedios históricos. Entonces, este hecho, a pesar de que para los fundamentos significa muy poco, por lo menos para el sentimiento inversor significa bastante, porque de vuelta este ratio nos marca expectativas y por lo tanto nos habla de sentimiento inversor. Nosotros sabemos que tanto en los mercados alcistas como bajistas el sentimiento inversor juega un papel bastante importante, pero no lo hace de manera equitativa, digamos, no es algo igualitario para los mercados alcistas y bajistas, porque bien sabemos, es de sentido común, que en los mercados bajistas la intensidad de los movimientos que puede llegar a causar el pánico, el miedo de los inversores, es muy superior a las subas que puede provocar
la euforia, el optimismo de los inversores en mercados alcistas. O sea, hoy, esta semana, vimos bastante cómo se comporta así el sentimiento del mercado con la volatilidad que vimos entre jueves y viernes. Así que, ¿qué es lo importante? Si hay un contexto en el que nos conviene prestarle atención al price earning, es justamente el contexto de mercados bajistas, cuando el sentimiento se pone muy negativo, porque ahí es cuando vamos a encontrar las mayores ineficiencias del mercado. Obviamente que como el Standard & Poor's es un promedio, nosotros vemos que más o menos ha vuelto al promedio histórico, pero no pasa eso con las empresas tecnológicas, por ejemplo, cuyos niveles de price earnings han caído mucho, lo cual quiere decir que las expectativas futuras del mercado han caído exageradamente con respecto a esas empresas y muy injustamente en muchos casos, y eso, si nosotros sabemos leerlo y sabemos interpretarlo, nos puede dar en este momento grandes oportunidades de inversión para aprovechar y comprar empresas de buena calidad a muy buenos precios, o al menos la tranquilidad de que no conviene que vendamos ese tipo de empresas porque sabemos que valen mucho más de lo que está descontado en este momento en los precios y nos evita cometer errores, por ejemplo, vendiendo empresas muy buenas a precios muy baratos, que es justamente lo peor que podemos hacer en los mercados. Vamos entonces a profundizar con más detalle, todo el detalle que pueda sin que el video se me haga excesivamente largo, en el correcto uso del price earning para detectar expectativas, para ver si las expectativas, no solo del mercado, que la verdad que no importa tanto, pero sí sobre empresas particulares, están exageradas al alza, con demasiado optimismo que no se condice con los fundamentos, o en casos como los que vivimos ahora, en los que son excesivamente negativas y que incluso llegan a considerar que casi como que la empresa va a ir a la quiebra cuando no hay ningún fundamento de eso. Entonces, para hacer este análisis más en profundidad, vamos a utilizar un paper de Michael Mauboussin. La verdad que, a ver, si tengo que sacarme el sombrero, ya saben, con Peter Lynch, o sea, hablamos de Warren Buffett, hemos hablado de McKinsey, del libro de evaluación de McKinsey, de Damodaran, por supuesto, pero Michael Mauboussin también se merece un lugar en el Salón de los Honores, porque la verdad que las investigaciones que ha hecho el tipo fueron impresionantes. Acá no se asusten, no es que el paper este vaya a tener casi 400 páginas, sino que algo también sumamente destacable. Vieron que Damodaran es conocido también por su gran generosidad, por la gran cantidad de contenido que él publica gratuitamente. Michael Mauboussin también es un prócer de la finanza, un tipo que ha hecho investigaciones sumamente útiles para evaluar empresas o para ver este tipo de ratios de manera consistente. Y si uno entra a su página web, lo buscan así, Michael Mauboussin, la página web es michaelmauboussin.com. También es amigo de Damodaran, incluso se citan mutuamente. Si ustedes van a la parte de writing, que están, él tiene libros muy buenos publicados, sobre todo este Expectation Investing, que es muy bueno, o sea, también que habla justamente de la inversión basada en expectativas. Pero si quieren ver los papers de él, acá están. O sea, impresionante el laburo que hizo, no sé si fue él u otra persona, pero hizo una compilación de todos sus papers. O sea, desde 1995 fue compilando los papers, y la que estamos viendo acá, esta que vemos de 399 páginas, es la de 2014, porque como vemos la fecha de este paper es de enero, 29 de enero de 2014. O sea, esto se lo pueden bajar totalmente gratuito y es una cantidad pero inagotable de muy buen material. Hemos visto ya otro paper de Mauboussin acá que habla sobre moat, sobre cómo medir ventajas competitivas de una compañía, e incluso están los papers del presente. O sea, si ustedes se bajan acá, van a bajar directamente PDF, lo cual es genial porque en un solo PDF tenés una gran compilación de temas. Pero si quieren ver los papers actuales de él, por ejemplo, van acá a la parte de 2020 en adelante y tienen la página de Morgan Stanley, donde se ve que él ahora está escribiendo. Antes escribía para Credit Suisse, y ven, por ejemplo, que esta misma semana tiene un nuevo paper recién salidito del horno sobre el ROIC, el rendimiento sobre el capital invertido, del que tanto hemos hablado en estos informes. Yo particularmente prefiero toda la explicación que hace el libro de evaluaciones de McKinsey que hemos visto, pero la explicación que da Mauboussin, la forma de entenderlo,
es maravillosa. Ahora vamos a ver un poquito, pero no me quiero descentrar del tema del price earning, pero sepan que esta misma semana el propio Michael Mauboussin ha sacado un paper hablando de rendimiento sobre el capital invertido, que no es más ni menos que una actualización de otro paper anterior, porque, o sea, como podemos ver, él ha escrito tanto y durante tantos años que ya ha tocado todos los temas importantes, y entonces lo que hace cada tanto es actualizar datos de papers anteriores y corregir errores. Entonces, vamos a hablar de price earning. Este paper de Michael Mauboussin de 2014 nos dice qué es el price, o sea, qué significa el price earning, y nos explica un poco de el puente que hay entre los price earning y serían los fundamentos de las empresas. Y lo primero que dice, sumamente interesante, acá cuando arranca al principio, él cita un paper, que es este paper, que es un poco viejo, es del año 2004, pero para lo que explica este paper no hay tanto problema, porque mucho no ha cambiado el mercado. Basta con ver un poco los informes que suelen salir de bancos de inversión, del Deutsche, del Credit Suisse, de Goldman, de JP Morgan, Morgan Stanley, o sea, los análisis, los research que suelen hacer de empresas, porque y van a ver que no ha cambiado tanto. O sea, ¿qué es lo que hace este paper? Lo que hace es, estos autores han hecho un compendio, han hecho un análisis de una enorme cantidad de equity analysis report, o sea, de reportes, de informes que han sacado empresas, sobre todo bancos de inversión, que lo citen ahí todos los bancos de inversión que han tomado, y que básicamente lo que hacen es analizar una empresa y recomendar strong buy, o sea, recomendar una compra fuerte, compra, mantener, venta y venta fuerte. Lo normal que podemos encontrar en cualquier paper de alguna de algún banco de inversión, de alguna empresa, alguna agente de bolsa, donde te analizan una compañía y te dicen, bueno, vemos que esta compañía se está desempeñando de esta manera, se explican un poco la compañía, suelen explicar la industria también, después suelen hacer algún tipo de evaluación de la empresa o algún tipo de análisis de ratios, y ahí te dicen, bueno, o sea, consideramos que la empresa está cara, está barata, recomendamos así compra fuerte, bueno, lo normal que vemos en los mercados. ¿Qué hicieron estos autores? Bueno, agarraron una muestra de más de 1000 de estos reportes y vieron de qué manera estos autores, estos bancos de inversión, analizaban las compañías, qué herramientas, qué metodologías utilizaban para analizar las compañías y qué pasaba cuando recomendaban comprar, o sea, bajo qué fundamentos, bajo qué herramientas, bajo qué metodología ellos recomendaban la compra, la venta, el mantener. O sea, hicieron un análisis muy pormenorizado que trajo conclusiones que la verdad sorprenden, porque no es algo que uno esperaría, pero que nos permite sacar varias conclusiones. Para eso voy a tener que ir a la página 36, que es donde está la tabla esta, que es el apéndice. Bueno, acá básicamente muestra esto, ¿no? Que es, han tomado una muestra de 1126 reportes, en los cuales, bueno, acá ponen como compra fuerte, compra, mantener, vender, y esto sería venta fuerte, y acá pusieron todos los papers que tuvieron. Entonces veían que la mayoría de los papers recomendaban mantener. Después el 23,3 recomendaba comprar y 11,1 recomendaba vender. ¿Qué es lo importante de esto? Después pueden verlo, pueden ver el forecast que hacían, o sea, si proyectaban a un año, si proyectaban múltiples años. Ellos acá fueron dividiendo la muestra de paper para sacar un poco el comportamiento de qué es lo que había en esos papers y qué metodologías y qué estrategias utilizaban para recomendar lo que en última instancia nos importa, que es esto, o sea, si compramos, si vendemos, si mantenemos. Bueno, esto fue lo más interesante. ¿Qué es lo que muestran acá? O sea, las metodologías de evaluación, o sea, qué metodología de evaluación utilizaron cada uno de estos 1126 reportes para recomendar si compraban fuerte, si mantenían, si vendían fuerte. Bueno, 99,1 de estos reportes utilizó múltiplos. O sea, price earnings, pueden ser que utilicen
Enterprise Value EBITDA, no sé, Price to Book Value, Price to Sales, pero a ver, cuando yo digo todos utilizan el Price Earning, lo que dice este paper es efectivamente todos utilizan Price Earning para recomendar, comprar, vender o mantener. Eso es lo que mostró esta investigación y calculo yo que si se repitiera no debe ser algo muy diferente, porque con solo mirar 10 reportes que te lleguen de algún banco de inversión o que consigamos de algún banco de inversión y que incluso podríamos conseguir gratuitamente con simplemente buscar en Google, veríamos que la gran mayoría efectivamente, en vez de utilizar un flujo de fondo descontado, algún tipo de evaluación para decir si una empresa está cara o barata, si conviene comprarla o venderla, la gran mayoría utiliza ratios. Ratios que, como dice acá, en su mayoría se basan en ganancias, y earning multiples sería price earning, básicamente. 99,1% de los reportes, de los informes analizados en la muestra, utilizó price earning para recomendar, comprar, vender o mantener. Solamente el 13% utilizaron discount cash flow variations, o sea, variaciones de la metodología de flujo de fondo descontado. Obviamente que como esto no da 100, lo que quiere decir es que hay una pequeña minoría que en sus reportes utilizaron ambos. Una pequeña minoría utilizó los dos. Pero apenas el 13% de los reportes que ellos analizaron tenían flujo de fondos descontados para recomendar, comprar, vender o mantener. Y fíjense que llega al 20% cuando recomendaban bajas. O sea, cuando acá dividen en subas, bajas o mantener, casi el 21% de los informes que recomendaban vender una empresa porque veían baja, casi el 21% lo hicieron en base a un flujo de fondos descontado, y después el resto en base principalmente a ratios. Entonces, dos conclusiones sumamente importantes que saco de este paper, que seguro que si uno lo actualiza va a dar resultados bastante parecidos. Cuando varias veces dije anteriormente que nos guste o no nos guste, por más inconsistencia que tengan, todos utilizan el price earning. Literalmente estamos diciendo todos utilizan price earning para ver, comprar, vender o mantener. Y por lo tanto, esto nos permite sacar una segunda conclusión, muy importante. ¿Quiere usted, querido inversor, hacer algo que casi nadie más está haciendo en el mercado? Bueno, tómese el tiempo necesario y realice un esfuerzo para analizar las características cualitativas de una empresa en la que esté interesado. Posteriormente eso lo traduce a una evaluación de flujo de fondos descontados, y los datos nos dicen que haciendo eso vamos a estar haciendo algo que apenas el 13% de los profesionales suelen hacer. O sea, queremos hacer algo diferente al mercado, queremos invertir de manera diferente a como invierte la gran mayoría del mercado. Tomémonos ese trabajo y vamos a tener una clara ventaja competitiva con respecto a la gran mayoría de los restantes inversores en el mercado. Si nos tomamos el trabajo de mirar empresas, mirar industrias, analizar los negocios de una compañía, analizar las ventajas competitivas de una compañía, para después eso trasladarlo a una evaluación, entonces vamos a estar haciendo algo que muy pocos en el mercado están haciendo. Entonces vamos a correr con ventaja, porque si hacemos lo mismo que hacen los demás, estamos compitiendo con ellos y es muy difícil que entonces podamos ganarles, porque difícilmente vamos a contar con la tecnología para poder anticiparnos y para poder comprar y hacer inversiones y poder vender antes de que los otros vendan y comprar antes de que los otros compren. Entonces, sabiendo esto, teniendo esta información, sabemos qué es lo que normalmente mira el mercado. Sabemos que normalmente el mercado suele utilizar atajos para invertir, para comprar o para vender acciones. Suelen mirar múltiplos, price to sales, price to earning, price to book value, enterprise value EBITDA, todos los ratios que cualquiera que invierta un poco en acciones sabe. O sea, la gran mayoría del mercado invierte de esa manera y solo una minoría se toma el trabajo de analizar compañías. Entonces, si nosotros nos tomamos ese trabajo y nos mantenemos disciplinados en ese trabajo, sobre todo en estos momentos, claramente vamos a estar invirtiendo con una ventaja competitiva. Y si hacemos las cosas bien,
entonces nos tiene que ir mejor que el promedio, porque el promedio del mercado usa esto. Entonces, si hacemos algo diferente y lo hacemos bien, necesariamente tenemos que ganarle al promedio del mercado. Volviendo entonces al paper puntual de Mabousin, vamos a analizar dos conceptos. En este informe voy a analizar dos conceptos muy interesantes que él vierte en este paper. No es un paper largo, tiene 22 páginas, de las cuales 16 más o menos son de contenido, el resto son páginas de citas. Pero bueno, o sea, es un paper muy jugoso como para analizar muchas cosas. Así que vamos a analizar dos partes puntuales que creo que pueden sernos útiles para el momento del mercado que estamos atravesando. El primero es el price earning de estado estable. O sea, ¿qué es lo que dice él? Él hace un cálculo para mostrar, teóricamente también por supuesto, cuál sería el price earning que tendría que tener una empresa o el mercado en su conjunto, por ejemplo el Standard & Poor's, cuando la expectativa que está implícita en los precios es la que afirma que la empresa no va a crear valor para sus accionistas en el futuro. O sea, ¿cómo se crea valor para los accionistas? Cuando el rendimiento sobre el capital invertido es superior al costo de capital. Si el rendimiento sobre el capital invertido de una empresa es inferior al costo de capital, esa empresa no, o sea, a esa empresa no le conviene crecer. Porque si esa empresa trata de hacer el esfuerzo para crecer, va a destruir valor y la empresa va a valer cada vez menos. O sea que es como que se va a conducir a sí misma hacia la bancarrota. O sea, cuando las empresas crecen y su rendimiento sobre el capital es superior al costo del capital, es evidente, es lógico que crean valor para sus accionistas. Entonces él dice, ¿de qué manera puedo yo calcular el price earning que tiene implícitas las expectativas de que el mercado considera que esa empresa no va a ser capaz de crear valor para sus accionistas en el futuro? Bueno, lo que dice acá es que es muy fácil, es 1 dividido el costo del equity. Entonces, ¿cómo calculó el costo del equity? Bueno, o sea, cualquier libro de evaluación de empresa le va a decir que se suele utilizar el CAPM, que tiene un montón de discusiones, pero lo cierto es que se han propuesto alternativas, ninguna fue lo suficientemente satisfactoria, así que se sigue utilizando el CAPM, a pesar de que se sabe que no es lo mejor, no se ha encontrado nada mejor que eso. En el caso de calcular, por ejemplo, vamos a calcular cuál es el price earning del Standard & Poor's. O sea, tengo el Standard & Poor's, digo, bueno, ¿cuál sería el price earning en el cual yo sé que si el Standard & Poor's cotiza a ese price earning, eso quiere decir que el mercado, consciente o inconscientemente, espera que todas las empresas del índice, en promedio, no creen valor para los accionistas durante los próximos años, porque sabemos que el precio siempre mira hacia adelante. Entonces es un ratio que en este caso está mostrándonos expectativas, por supuesto, hacia adelante. Para eso obviamente utilizamos el CAPM, que el costo del equity se calcula como la tasa libre de riesgo más la beta, que es 1, multiplicada por la prima de riesgo de mercado. La tasa del bono de 10 años es fácil de calcular, la vemos acá. Hoy cerró en 4%, vamos a ponerle acá un 4%, así que tomamos 4%, y para calcular la prima de riesgo de mercado hay muchos mecanismos posibles. El que solemos usar acá es el de Damodaran. Ya sabemos, esta es la página web de Damodaran, que parece hecha en 1995, así que jóvenes ustedes que han ingresado a internet en los últimos 10, 15 años y querían saber cómo era el internet en la década de los 90, bueno, así era la página web en la década de los 90, así que no se preocupe que no han perdido nada. Pero bueno, vamos a lo que importa. En su página web, Damodaran, además de todas las grandes herramientas y todo el contenido que él publica gratuitamente, que se lo agradecemos mucho, él publica esto, la Equity Risk Premium, o sea, la prima de riesgo de mercado, la calcula todos los principios de mes o el primer día hábil de cada mes. Él calcula la implícita. Hay todo un video donde él explica cómo lo hace, es bastante bueno, o sea, y obviamente la gran pregunta es qué va a pasar el día que Damodaran no esté más con nosotros, quién va a calcular esto. Bueno, no hay ningún problema porque ya Damodaran explicó cómo se calcula. Esto que estamos haciendo es simplemente un ejercicio de comodidad. En vez de calcularla nosotros con los datos, lo que hacemos es meternos directamente a la página de Damodaran y él la calcula por nosotros. Él dice que al 1 de octubre la prima de riesgo de mercado que estaba implícita en la cotización del Standard & Poor's era 5,3, o sea que era 4
más 5,3 nos da un 9,3%. Entonces, si yo me vengo acá, digo, bueno, si yo divido 1 sobre 9,3%, lo que debería tener es el price earning, que estaría descontando las expectativas del mercado de que las empresas del Standard & Poor's en promedio no van a crear valor para sus accionistas en el futuro. Eso es muy fácil de hacer. Hacemos 1 dividido 0,093 y me da más o menos un 10,75. O sea, lo que dice es que si el Standard & Poor's en algún momento, el price earning del Standard & Poor's fuera de 10,75, eso quiere decir que implícita en esa cotización del Standard & Poor's, teniendo en cuenta el costo del equity y las ganancias del índice, lo que eso nos está marcando es que el mercado espera que las empresas en promedio no creen valor para sus accionistas en el futuro. Como vimos hace un ratito, no es ese el ratio de price earning que tiene el Standard & Poor's en este momento, así que todavía efectivamente el mercado en su conjunto considera que las empresas van a ser capaces de crear valor para sus accionistas durante los próximos años. Pero bueno, veremos lo que pasa de aquí en adelante. Ahora bien, es evidente que a este price earning de estado estable es mucho más útil aplicarlo no al índice, que la verdad que no me sirve de tanto, pero sí me sirve mucho cuando lo aplico a empresas, porque de esa manera puedo ver si el mercado la está castigando de manera injustificada. O sea, ¿cuál sería la estrategia? Bueno, yo sé que este ratio es el que me dice las expectativas del mercado. Entonces, cuando yo veo que el price earning de una empresa hoy en día está por debajo del ratio que yo le calculo a la empresa para cuando está en estado estable, o sea, para cuando no crea ni destruye valor para los accionistas, cuando está ahí estable, cuando el rendimiento sobre el capital es igual al costo de capital. Si yo detecto una empresa que está por debajo de ese ratio de estado estable, lo que quiere decir es que las expectativas del mercado con respecto a esa empresa es que destruirá valor para los accionistas o no será capaz de crear valor para los accionistas. Entonces, cuando yo veo algo tan pesimista descontado en las expectativas de una compañía, lo que hago es ir a ver la compañía. La analizo cualitativamente, analizo sus negocios, analizo sus ventajas competitivas, analizo su gerencia, analizo sus estados contables actuales, a ver si le está yendo bien o le está yendo mal, y de esa manera puedo concluir, sí, puedo hacer un flujo de fondos mejor, pero de esa manera puedo concluir si efectivamente esto que está descontado, que me está mostrando el price earning, de que el mercado cree que esta empresa no va a ser capaz de obtener rendimientos sobre el capital superiores al costo de capital, es justo y está basado en algún fundamento, o si es totalmente producto de sentimiento inversor, pánico, miedo, y las personas la han llevado a la compañía a una evaluación totalmente ridícula que no se condice con los fundamentos que tiene, que son mejores que lo que está descontado en los precios. Entonces, de esa manera, lo que termino teniendo es una gran oportunidad de compra con una inversión cuyo riesgo-beneficio está bastante sesgado a favor del beneficio. En ese caso estaría asumiendo un riesgo menos que proporcional al beneficio que voy a recibir, porque voy a estar comprando una compañía que va a crear valor para los accionistas en un contexto donde su price earning me muestra que las expectativas del mercado son que efectivamente no lo va a crear o que incluso lo va a destruir. Podemos verlo incluso con un ejemplo. Vamos a Ticker, una gran página web, incluso la parte gratuita es excelente, y podemos buscar, por ejemplo, Meta, la vieja y conocida Facebook. Vamos a ver Meta. Vamos a ir a la parte de valoración y vamos a ver efectivamente qué es lo que nos está diciendo su price earning, el precio de last 12 months, de los últimos, o sea, el precio de los últimos meses, o sea, el precio actual con el EPS, o sea, la earning per share. Vemos acá, a ver qué nos dibuja, y nos dice que más o menos acá arrancando 2021, 2022, en este momento vemos que el price earning de Meta, tomando las ganancias de los últimos 12 meses, está en 10,77.
Acá obviamente lo que tengo que hacer es volver y aplicar el price earning. ¿Cuál sería el price earning de estado estable de Meta? Para eso yo tendría que calcular el costo del equity de Meta. Meta es una empresa que no tiene deuda, aunque si la tuviera igual sería indistinto, porque como estamos hablando de precio, el precio solamente implica al equity. Por lo tanto, si estoy hablando de precio, solamente tengo que mirar el costo del equity. Por eso es que acá en el paper de Mapbousing no vemos acá cost of capital, porque no estamos hablando del cost of capital, estamos hablando del costo del equity, porque el price solamente remite a la capitalización de mercado, por lo tanto solamente remite al equity. Entonces, evidentemente, el cost of equity de Meta no puede ser, o sea, no va a ser exactamente igual al del Standard & Poor's, porque la empresa hoy por hoy es más riesgosa que el índice, lo cual mucha gente diría tiene una beta superior a 1. El tema con la beta es algo también totalmente discutido y totalmente discrecional. La beta sirve más que nada para justificar un cost of equity, pero no tiene ningún fundamento de que haya servido en el pasado para predecir si una compañía se va a comportar más volátil que el mercado o menos volátil que el mercado, sobre todo porque las betas se calculan con datos del pasado y los precios de las compañías, las valuaciones de las compañías miran al futuro. Así que hay toda una discusión, pero en este caso lo que podemos decir es que evidentemente si el cost of equity del Standard & Poor's era de 9,3%, el de Meta debería ser un poco superior, no mucho superior, porque algo que pueden ver en el capítulo dedicado al Cost of Capital del libro de McKinsey, el que hemos visto tantas veces en estos informes, es que algo que tiene el costo de capital es que no varía mucho. Cuando uno analiza cómo ha variado el costo de capital del mercado y de las empresas, la buena noticia es que no es un dato que varíe mucho y por lo tanto no es un dato que afecte demasiado el valor de la compañía si yo lo muevo un poco para arriba, un poco para abajo, porque no es algo que afecte demasiado. Lo que más afecta, por supuesto, a la compañía es el rendimiento sobre el capital y el crecimiento de los ingresos. Entonces, vamos a suponer que en el caso de Meta, de la ex Facebook, en vez de ser 9,3% el costo del equity, los accionistas se ponen un poco más exigentes porque dicen, che, mira, vos estás haciendo muchas inversiones, estás gastando mucho capital y eso me trae bastante incertidumbre, así que yo para sentirme compensado te quiero pedir un poco más de rendimiento. Entonces vamos a suponer que en vez de 9,3 le pide 10,3, entonces yo acá tendría que hacer 1 dividido 0,103 y de esa manera nos diría que 9,70 sería el price earning que debería tener Meta y que equivaldría a el momento en el cual lo que está descontado en el precio de la acción es que la empresa no será capaz de crear valor para sus accionistas durante los próximos años, porque recordemos que siempre cuando miramos precios, cuando miramos valuaciones de empresas, estamos siempre mirando al futuro. Bueno, 9,70 sería el ratio de estado estable calculado con este costo de equity. Estamos bastante cerca. Entonces, creo yo que acá hay un caso, y obviamente esto no es ninguna recomendación de nada, esto simplemente es un ejemplo didáctico, pero claramente cuando uno mira el valor de esta compañía, estamos en 10,5 de price earning, y cuando me fijo acá, cuando me voy a la parte de finanzas, vamos a la parte financiera, vamos a invertir las fechas, poner los últimos 12 meses, para ver un poco cómo le está yendo a la compañía, vemos que no es una compañía, o sea, vemos que exactamente el precio de la compañía en este momento está descontando que la empresa será capaz de crear muy poco, o sea, muy poco valor para los accionistas en el futuro. O sea, lo que está descontando este price earning, este precio de la empresa en el mercado, es que la compañía, o sea, el mercado tiene tan baja expectativa con respecto a esta empresa que considera que el rendimiento sobre el capital de las inversiones que está haciendo Meta va a ser superior al costo de capital, pero no demasiado superior, o sea que no va a ser capaz de crear mucho valor para sus accionistas, lo cual contradice absolutamente lo que vemos acá en el mercado. O sea, vemos efectivamente que el crecimiento de la empresa se ha ralentizado un poco, se ha vuelto un poco más lento, pero aún así vemos márgenes operativos tremendamente altos.
Obviamente, márgenes operativos no es rendimiento sobre el capital invertido. Llevo casi una hora de video, no me voy a meter a calcular el rendimiento sobre el capital invertido de Meta, pero lo que sí es cierto es que nadie puede negar que esta empresa tiene fuertes ventajas competitivas que le van a permitir durante los próximos años, o por lo menos durante los próximos 12 meses, mantener ventajas competitivas que hagan que tenga rendimientos sobre el capital invertido bastante superiores al capital invertido. Y de hecho, si nos venimos acá y miramos el paper de Mabousin de rendimiento sobre el capital invertido, que lo tengo acá, 44 páginas, bastante extenso podemos ver efectivamente qué es lo que dice Mabousin acerca de estas compañías. Déjenme que me fije a ver a qué página era la que tenía que ir. Esta. En esta página habla de ventajas competitivas. Y esto, otra vez, repito, este paper salió esta semana. O sea que no es un paper que uno consideraría desactualizado. Acá él habla un poco del rendimiento sobre el capital invertido y las ventajas competitivas. Y eso cómo ayuda efectivamente a que una empresa tenga rendimientos sobre el capital invertido superiores al costo de capital durante largos periodos de tiempo. Y acá empieza a marcar un poco las diferentes ventajas competitivas de diferenciación, economías de escala, liderazgo en costo. Entonces acá vemos por ejemplo a Amazon en toda la muestra que hace él. Después, bueno, si lo quieren leer más en profundidad ya saben dónde encontrarlo. Pero miren dónde está Meta. Está acá. O sea, claramente, acá él muestra el no-pad margin, que sería lo que vimos recién, el margen operativo. Entonces, claramente nadie puede negar que esta empresa, o sea, cualquier ratio que uno mire, cualquier número, cualquier informe que uno pueda hacer, ve que esta empresa tiene, como muestra acá, ventajas competitivas de diferenciación. Ha logrado crear una red, ha logrado crear un servicio que se ha logrado diferenciar de los demás. Obviamente la amenaza de TikTok siempre está presente, pero la escala de TikTok por ahora es muy inferior a la de Meta. Pero lo que sí no puede pasar es que uno considere que este price earning de 10 y pico, con un ratio muy cercano a el estado estable, al momento en el que la empresa ya no crea valor para los accionistas, sea algo justo para la compañía en este momento, sea algo que la compañía merece tener. Huele más, parece más un castigo exagerado e injusto que está recibiendo la acción en este momento por la mala reputación que tiene su gerencia y por las enormes inversiones que están haciendo y cuyos frutos todavía no pueden verse reflejados en ingresos. Así que para esto nos sirve esta herramienta, o sea, para esto nos sirve poder ver en estos momentos de mucho sentimiento negativo si hay empresas que están siendo exageradamente castigadas y algunas hasta tal punto, como es el caso de Meta, en el cual su precio en el mercado, su price earning, está marcando que el mercado está cerca del ratio en el cual descuenta que no será capaz de crear valor para sus accionistas. O sea, una empresa con rendimiento sobre el capital arriba del 30% en este momento cotiza en el mercado a múltiplos de price earning que descuentan que mágicamente, no sabe por qué, de alguna forma, durante el año que viene, no será capaz de obtener rendimientos sobre el capital superiores al costo del capital. Vamos a ver si el mercado tiene razón o si esto forma parte de una ineficiencia del mercado producto de un sentimiento inversor excesivamente negativo y de un contexto muy negativo y de mucha incertidumbre. Y en ese caso efectivamente terminará siendo una gran oportunidad de compra que aquellos que se tomen el trabajo de analizarla cuantitativamente, pero sobre todo cualitativamente para analizar bien sus ventajas competitivas, si logran detectar y efectivamente ven que esto que está descontado y estas expectativas son excesivamente injustas, bueno, puede aprovechar y comprarla a una evaluación que es, pero casi de sentido común, que parece efectivamente que está excesivamente barata, y eso nos va a permitir que cuando el mercado se racionalice un poquito podamos obtener rendimientos superiores al promedio del mercado. Bien, por último, el otro concepto que quería ver de este paper rápidamente para que no se me haga tan largo es otra característica que muestra Mabousin que tiene este price earning de estado estable.
Bueno, acá él muestra una evolución. Acuérdense que este paper es de 2014. Ojalá que en algún momento lo actualice. Estaría bueno tener los gráficos actualizados al 2022. O bueno, capaz que el año que viene. Acá muestra cómo fue evolucionando este ratio de price earning de estado estable para el Standard & Poor's. Y después, en esta página, la página 31, lo que nos dice es que con este price earning de estado estable, lo que podemos ver también es qué porcentaje del valor actual del índice o de una empresa, yo lo voy a hacer en este caso para el índice, qué porcentaje del precio actual del índice es expectativas y qué porcentaje es fundamentos. Entonces él dice que a través de esta misma cuenta, de este mismo price earning, lo que podemos ver es qué porcentaje. Él lo que muestra es que el promedio histórico es más o menos, como vemos ahí, un 34, 35%, como vemos acá en el gráfico. Él lo que dice es que el 34% en promedio histórico se debe a expectativas, y el resto, más o menos el 70% restante, 70 y pico restante, se debe a fundamentos. Y obviamente volvemos a lo mismo. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, para ver esos momentos en los cuales el precio del índice es más expectativas que fundamentos, y aquellos momentos en los cuales las expectativas son muy bajas y por lo tanto lo que nos puede estar marcando es una ineficiencia de mercado, un momento en el cual el mercado está siendo exageradamente negativo. De vuelta, o sea, tanto este mecanismo que vamos a ver ahora como el anterior nos sirven mucho más para detectar empresas baratas o momentos en los que el índice puede estar más barato que encontrar los momentos en los que está caro, porque cuando el price earning está muy alto muchas veces depende de que efectivamente la empresa está creciendo y que se espera que las ganancias de la empresa aumenten mucho. Basta ver el caso de Amazon, por ejemplo. Entonces, más que para detectar momentos en los que el mercado o las empresas se ponen caros, esto me sirve mucho para detectar momentos en los cuales la expectativa de los inversores es tan pesimista que me permite detectar muy claramente empresas que están baratas y de esa manera aprovechar una oportunidad de compra cuya relación costo-beneficio está muy a favor mío. En este caso, lo que tendríamos que ver primero son las ganancias que el consenso del mercado espera que el Standard & Poor's tenga durante este año. Volvemos a lo mismo, no estamos hablando de expectativas. Está bien que ya estamos con 3 trimestres terminados, o sea que mucho no va a cambiar la expectativa de fin de año. Pero tengamos siempre en cuenta que para hacer estas cosas, vamos a terminar siempre utilizando estimaciones de ganancia futura, que si ustedes miran las estimaciones que hacían los bancos de inversión para las ganancias del Standard & Poor's este año, en enero, y las que están haciendo ahora, bueno, se van a dar cuenta de que es humo, básicamente. O sea, no estamos pisando terreno firme cuando miramos las estimaciones de ganancia del Standard & Poor's, pero no tenemos nada mejor que eso. Así que para ver, bueno, podemos buscar en Google, podemos buscar Earnings Estimates S&P 500, o sea, hay muchas dando vuelta, pero por ejemplo, acá en el informe de JP Morgan creo que estaba, a ver dónde estaba, acá, que dice Corporate Earnings and Sources of Total Return, y acá está, S&P 500, Earning Per Share, y nos marca acá de vuelta, no nos marcan con números, nos marcan con niveles, y acá estaría la de 2022, esto sería más o menos un 2.10 por ejemplo, pero esta semana, yo lo consulté por las dudas, y esta semana lo habían actualizado a más o menos 2.20, 2.25, entonces vamos a utilizar por ejemplo 2.25, que era, o sea, una cosa es la estimación de JP Morgan, otra la del mercado. El mercado estaba estimando más o menos, el consenso de analistas del mercado lo habían actualizado a 2.25, esto fue el 7 de octubre y esto es del 30 de septiembre, o sea que una semana después, o sea, miren si quieren un ejemplo de la volatilidad que pueden tener los consensos de los inversores. Entonces yo lo que tendría que hacer sería tomar el costo del equity del Standard & Poor's como denominador y las ganancias estimadas como numerador. Entonces yo lo que tendría que hacer acá es decir, bueno, 2.25 dividido 0,093 y me da 2.419. O sea, hoy por hoy vemos que el Standard & Poor's está en los 3.583. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Lo que nos dice es que 2.419 puntos del Standard & Poor's en este momento están explicados por fundamentos, están explicados por las ganancias, y que el resto, el adicional que vemos, es expectativa. Entonces lo que tendríamos que hacer simplemente es dividir por 3.583
583 y me da 67%, que es más o menos, o sea, ¿qué quiere decir? Que el 67% de la cotización del Standard & Poor's en este momento son fundamentos y ese 33% son expectativas. Entonces, cuando yo miro acá, veo que estamos más o menos en el promedio histórico. De vuelta, o sea, seguramente si hacía este cálculo el año pasado, hubiera visto que las expectativas estaban más arriba del 34-35%. En este momento vemos que podríamos decir que hoy, al cierre de hoy viernes, el valor del Standard & Poor's, teniendo en cuenta esta expectativa de ganancia de $225 por cada cartera del Standard & Poor's, o sea, está compuesta por un 67% de fundamentos y un 33% de expectativas, con lo cual, utilizando esta metodología de Mabowski, no podríamos decir que en este momento las expectativas del mercado estén muy exageradas, porque vemos que está bastante cerca del promedio histórico, por lo cual diríamos que está bastante cerca de un valor lógico. No podríamos decir que el mercado en este momento está muy caro por las expectativas de ganancia del Standard & Poor's, sino que claramente está bastante en línea con lo que históricamente ha sido los precios del Standard & Poor's, los valores del Standard & Poor's en relación a las ganancias estimadas que el mercado asumía que iba a tener el índice. Esto, por supuesto, al igual que el concepto anterior, tiene mucho más sentido cuando se lo aplica a empresas individuales y no tanto al mercado, pero lo que quería marcar acá era justamente que sigue sin haber fundamentos como para decir que el mercado sigue muy caro, que está muy caro en este momento a pesar de todo lo que ha caído. Y por lo tanto estamos en un contexto que podríamos considerarlo tal vez de final de mercado, nunca lo sabemos, pero claramente es un contexto donde si aplicamos estos conceptos a empresas individuales vamos a encontrar varios casos de empresas que están muy baratas porque las expectativas son muy negativas y evidentemente en algún momento van a revertir, pero el chiste justamente es nosotros detectarlo antes para comprar antes, porque a ver, cuando estamos en un mercado alcista y las acciones vienen subiendo a lo largo de varios meses y todos empezamos a comprar empresas de buena calidad y todos estamos de acuerdo en cuáles son las empresas de buena calidad, en las empresas que conviene comprar, en las empresas que van a tener los mejores resultados, tenemos que tener en cuenta que estamos haciendo eso a la vez que competimos con millones de inversores alrededor del mundo que están haciendo lo mismo que nosotros y utilizando las mismas metodologías que nosotros, o por lo menos están utilizando las mismas metodologías que utilizan la mayoría del mercado, como los ratios, como el price earning, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos pretender ganarle al mercado, ganarle a los índices si hacemos lo mismo que hacen los demás? Obviamente que tenemos que hacer algo diferente, o tratar de ir un poco en contra de lo que está haciendo la manada. Y el mejor momento para eso son estos momentos, justamente porque ¿qué es lo que vemos acá? ¿Qué es lo que vemos en estos momentos de extrema volatilidad? Vemos expectativas cruzadas, vemos, digamos, discusiones entre inversores, muchos comprando, muchos vendiendo, pero vemos esa volatilidad en la cual el mercado todavía no se pone de acuerdo en si esto es oportunidad de compra o si esto es oportunidad de venta, si esto va para abajo o esto revierte y va para arriba. Entonces, esta gran volatilidad lo que nos muestra es una gran falta de consenso en el mercado, por lo menos durante estos últimos días, y esos son justamente los momentos donde más aparecen las ineficiencias, donde más aparecen las empresas que nosotros dentro de un año o dentro de 6 meses no vamos a poder creer que cotizaran a los precios que cotizaban. Entonces estamos justamente en un momento en el que el mercado nos da la posibilidad de poder hacer algo diferente a los demás, si sabemos lo que estamos haciendo, si sabemos lo que estamos comprando, si usamos correctamente las herramientas que tenemos a disposición y por sobre todas las cosas tenemos tolerancia emocional y paciencia para esperar a que el mercado, que está bastante pesimista, bastante en pánico por momentos, recupere en algún momento la cordura y efectivamente vuelva a reconocer que las empresas tienen mucho más valor. Muchas de las empresas, sobre todo las de sectores en crecimiento, tienen actualmente mucho más valor del que está actualmente reflejado en los precios.
En definitiva, volvemos siempre a los mismos consejos. Controlemos el estrés, conozcamos aquellas empresas en las que estamos invertidos y de qué son capaces esas empresas durante el próximo año o durante los próximos años, y saquemos ventaja de estas herramientas que nos permiten detectar momentos como este, en los que vemos muchos casos de empresas cuyas expectativas son demasiado malas para ser verdad, y eso se traduce en una evaluación que está muy por debajo de los fundamentos de la empresa y en una oportunidad de compra que tiene una relación riesgo-beneficio que está muy a nuestro favor. O sea, como decía Warren Buffett, estos contextos, o sea, contextos en los cuales podemos detectar este tipo de ineficiencias, son los que nos permiten lograr esa magia que es invertir sin necesariamente asumir un mayor riesgo de perder dinero. O sea, generalmente te dicen, si querés un mayor rendimiento, tenés que asumir más riesgo. Bueno, cuando detectamos empresas de muy buena calidad, que estos ratios, estas herramientas nos permiten detectar que están cotizando a valuaciones muy bajas porque el mercado está siendo muy pesimista con respecto a ella, se dan esos momentos tan inusuales en los mercados en los que podemos ver claramente una inversión en la cual estamos asumiendo un bajo riesgo de perder dinero y una rentabilidad potencial bastante superior a la que puede dar el promedio del mercado. Así que aprovechemos bien estas herramientas, aprovechemos este contexto de mercado, al menos para no salir a vender, a mal vender lo que tenemos, o para aprovechar a comprar aquello que ha quedado muy barato, y después simplemente tengamos paciencia que el mercado tarde o temprano va a recuperar la cordura. Así que yo me despido dejándole la vía de comunicación. Se pueden comunicar enviando un mail a info@grupocari.com.ar o a contacto@grupocarey.com.ar.